Capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, hermanos. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nada hay imposible para Dios. Una vez más, porque nada hay imposible para Dios. Siéntese, papá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermano, esta noche yo quiero decirles que a través de la enfermedad de mi esposa hemos visto muchas cosas, hermano, que nosotros hemos estado valorando. Hace unos 15 días o unas 3 semanas vino una hermana de la ciudad de Oklahoma a visitarnos a la casa y dice: hermano, me tengo que ir porque mañana salgo para Oklahoma porque me van a operar. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le pasa, hermana? Le digo. Dice: hermano, me van a sacar mi matriz. Le digo: mentira del diablo, hermana, vamos a orar a Dios. Corrió mi mujer, fue y sacó la botella de aceite, la unió, oramos por ella. Hace unos 4 días me habló y me dice: hermano, entré a cirugía. ¿Y qué pasó? Me hicieron 4 orificios pequeños para meterme una cámara de televisión por ahí. Y me dijeron que mi riñón, mi ovario dañado está completamente sano. Y que nunca han visto una matriz tan sana. Lo raro es que esa matriz tiene cicatrices. Está cicatrizada. ¿Qué creen que pasó? Dios operó a la hermana. Dios la operó, dijo: hermana, no me abrieron, no me sacaron mi matriz. Y yo quiero contarles esto, les conté esto porque es necesario, hermano, que nosotros confiemos plenamente en Dios. Que confiemos plenamente en Dios. ¿Sabe? Hoy en día nosotros, hermano, hemos decaído mucho en lo espiritual. ¿Entiendes? Hemos decaído mucho en nuestra fe. Y este texto nos recuerda, hermano, que tenemos un Dios grande. Amén. Un Dios que todo lo puede. Amén. Tenemos al Dios enorme, el más grande, el único del universo. Amén. Y sabe, hoy en nuestros días, ojalá que yo me equivoque y aquí no pase nada de esto, pero sabe, en la frontera están pasando cosas muy extrañas. Las hermanas y los hermanos comienzan con un dolor de cabeza. Comienzan con un dolor de cabeza y dicen: es estrés. Y se estresan tanto, hermano, que el estrés hace estragos tremendos en la gente. Una ocasión yo estaba leyendo un pedazo de periódico que me encontré y hablaba acerca de esto. Dice que el estrés no es una enfermedad, pero abre las puertas a todas las enfermedades. Y mire lo que encontré yo. Aleluya. El estrés, aleluya, nos conduce a todas estas cosas. El estrés, hermano, comienza con un dolor de cabeza. Una de mis nueras un día llegó con un dolor de cabeza y le digo: ¿qué te pasa? Bájate del carro. No, ando muy mala con mi estrés. Le digo: ¿tu estrés? ¿Cuándo lo compraste? Hoy en día todo es mi enfermedad. Mi diabetes, mi presión alta, mi esto, mi lo otro. ¿Entiendes? Y no es nuestra. Dios nos hizo sanos. El diablo se encarga de deshacer las obras que quiere hacer, deshacer las obras de Dios, pero el diablo destruye, pero Dios construye, hermano. Dios construye, levanta, edifica. ¿Me entiendes? Y sabe, le dije: déjame orar por ti. No es cristiana mi nuera. Y le puse las manos y oré por ella. Le dije: Señor, sánala. Y luego le dije: ¿para dónde van ahorita? Le dije, dijo: voy aquí con Tere, con mi otra hija. Le dije: no vas a llegar ahí sin que Dios te sane.
Cuando llegues ahí no vas a llevarte con dolor de cabeza. De rato regresó y dijo, ¿qué pasó? Cuando llegué allá ya no llevaba dolor de cabeza. Le dice mi hijo, cuando te pase estas cosas, le dije, no lo confieses, ya no le va a pasar. Pero cuando te vengan a pasar estas cosas, háblale a mi papá y puedo hablar por teléfono por ti. Dice mi nuera, no, mejor vengo, porque sentí bien rico cuando me puso su manto sobre mí y Dios la sanó, te creo. Dios la sanó. Ahora, fíjese bien, el estrés hace que la gente le dé un dolor de espaldas, dolor de hombros, ¿entiende? Y sabe, el hombre no sabe, corre con el médico. El médico te dice, tómate esa pastillita porque es un estrés. Y quiero decirle que cada día que pasa, nosotros tenemos que tener una costumbre, hermano, de que si esto nos duele, no nos dejemos hacer. Un día llegó una muchachita que estaba subiendo en Saltillo para química, bien estresada. Y me dice su mamá, mi hija le duele mucho su espalda. Dije, hablaste para acá. Y yo estaba cenando y así nomás, y sin plato en un lado y comencé a tocarse. Y le empecé a tocar bolas por todos lados. Es lo que hace el estrés. Comienza a sentir bolas, a hacerse bolas en la espalda, en medio de las paletas. ¿Y sabe qué? Comienza el hombre o la mujer a sentir cosas, hermano, que antes no sentía. Luego la enfermedad esta nos lleva a la angustia. La angustia, hermano, es algo que viene a la gente y que la gente pierde la paz, pierde todo lo que Dios le ha dado. ¿Por qué lo pierde? Porque la angustia que tiene está nomás con la angustia de que ay, me va a pasar esto, ay, me va a pasar aquello, otro. Y sabe, la angustia, hermano, es algo tremendo. No nos deja tener paz, no nos deja concentrarnos en lo que estamos haciendo, mucho menos en los cultos. Porque nosotros tenemos la costumbre que llegamos a la iglesia, bueno, aquí no, porque veo que casi no hay vacas, pero allá en el norte llega la gente y pone las bolsas, las mujeres, las Biblias en las bancas de los hermanos que no vinieron. ¿Y sabe qué? Les digo yo, hasta el costal de problemas dejan ahí. Se levantan, agarran sus cosas, las Biblias, la bolsa, el morral de problemas y se van corriendo otra vez a la casa. Vengan y déjenlo aquí. No hay nada imposible para Dios. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Que Dios no pueda resolverlo aquí en el altar. ¿Cuál es tu necesidad? Quiero decirle que la angustia es muy mala consejera. Es muy mala consejera. La gente se angustia por todo, hermano, y está nomás con un, como dicen en mi rancho, con un Jesús en la boca. ¿Entiendes? Ay Jesús, ay Jesús. Luego de la angustia viene hermano la tristeza. La tristeza. Fíjese donde vamos ya, con un solo simple dolor de cabeza. Viene la tristeza. Cuando la tristeza llega, no nos calienta ni el sol, hermanos. ¿Me entienden? No nos calienta ni el sol. Venimos a la iglesia y cantamos y aplaudimos por sin ningún lado. A veces ni a la predicación le ponemos atención porque nuestra tristeza, la tristeza que traemos, hermano, nos tiene poseídos. La tristeza no debe de tener lugar en el creyente. La Biblia dice que Dios quiere un pueblo alegre, un pueblo lleno de bendición. ¿Entiende? Y desgraciadamente, como les digo, allá en mi rancho, allá en la frontera, a estas cosas suceden mucho en las iglesias. Hay mucha gente. Y si en la iglesia sucede esto, imagínense en el mundo fuera, la gente que no tiene a Cristo. ¿Entiende? La angustia, la tristeza
hermano. La tristeza es tremenda. Es tremenda. Hace unos días me hablaron que fueron a hablar con una hermana que había dejado de ir a la iglesia. Y voy a verla, vamos mi esposo y yo a verla y encontramos que aquella mujer estaba con una tristeza terrible. No se movía por nada. Oramos por ella y yo vi que muy indiferente. Como siervos de Dios sabemos cuando la gente recibe y cuando la gente no recibe. ¿Me entiendes? Sabemos cuando la gente de corazón está recibiendo la oración o de plano no la está recibiendo. Pues terminamos de orar y nos fuimos. No, yo sí voy a ir a la iglesia. Digo la mujer, no va a ir. De esto hace más de 2 meses y no se ha parado ni un día a la iglesia. La tristeza la está acabando. ¿Entiendes? Cuando venga la tristeza en su vida, den una patada y díganle, vete fuera de aquí en el nombre de Jesús. Amén. Diablo, llévate tu porquería de aquí. Porque luego de la tristeza, hermano, viene el temor. Hay mucha gente, cristianos, que tenemos temor. ¿Entiendes? Que vivimos con el temor de qué va a pasar mañana, de qué va a pasar con esto, con aquello, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar cuando muera. El temor no nos deja movernos, hermano. El temor no nos deja hacer algo, no nos deja ser positivos, porque para todo tenemos miedo. El temor es algo que tenemos que desecharlo. Tenemos que desecharlo de nuestras vidas, hermano, porque fíjense dónde vamos ya con el estrés, la angustia, la tristeza, el temor. El temor. Y quiero decirle que hay mucha gente temerosa. Qué bueno que fuera temerosa de Dios. Qué bueno que fuera temerosa de Dios, qué bueno. Pero tienen temor de las cosas que le van a suceder. Tienen temor hasta de lo que le va a pasar a la vecina, al vecino. Tienen temor de todo. El temor nos conduce a la soledad. Soledad. Cuando alguien se siente solo, todas estas pulguitas se le cargan. Solos. Yo tengo un hermano, por cierto, el último que me queda. A veces que me habla y me dice, mi mujer se va a ir para tal parte, vente unos días conmigo. Le digo, no, pues yo no puedo, vente tú para acá. Dice, es que me voy a quedar solo y tengo temor de quedarme solo. La soledad, hermano, aleluya. La soledad, nadie me quiere, nadie me comprende, nadie me busca, nadie se preocupa por mí. Aunque todo el mundo esté preocupado por él, el diablo le hace creer que nada o que nadie se preocupa por él. Se aísla en un rincón. Hermano, ¿me entiende? Lamentándose de una soledad cuando el Señor Jesucristo dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él está con nosotros, no estamos solos. Pero el diablo quiere hacernos creer que estamos solos. ¿Me entiende? Es su trabajo deshacer las obras de Dios. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, hermano, quiero decirle que es muy importante que usted abandone todas estas cosas. ¿Por qué? Porque luego viene la tensión. Tenso, rígido. Y cuando tenemos esa tensión en nuestras vidas, hermano, nada nos parece bien. Todas las cosas que vienen, podemos decir,
nada sirve. Yo he oído gente que dice, ¿será que está Dios conmigo? Una ocasión me faltó una hermana a la iglesia, una semana, y la fui a buscar. Y me dijo, ya voy a ir. Oré por ella, me fui para la iglesia. La siguiente semana me volvió a faltar y fui a buscarla. Y llegué y le digo, hermana Lidia, pues ¿qué le pasa? ¿Por qué usted no fue a la iglesia? ¿Por qué no ha ido? Y volteé y se me queda viendo y me dice, hermano, ¿para qué voy a la iglesia? El diablo me dice que de todas maneras soy eterna. ¿Quién? El diablo. Le digo, no le digo el diablo a dónde va a pasar la eternidad. Ah, pues eso no me dijo. Claro, no le conviene que sepa la verdad. Es cierto, nuestra alma es eterna. Pero ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Dónde? ¿Con el Señor? ¿Verdad que sí? Y si no, con los de los calcetines rojos. ¿La que no? No quiero ir para allá. Así es de que, hermano, la tensión hay que dejarla. Porque eso de andar tenso todo el día, todo nos asusta. Yo me acuerdo cuando yo no tenía Cristo, hermano, yo tenía un bar ahí que prácticamente era mi oficina. Y había un foco aquí en la esquina, otro en la otra esquina, otro acá y otro acá. Y cuando iba yo atravesando la esquina, el foco de un lado me daba la sombra acá y volteaba yo voladita a ver quién me seguía. No era nadie, era mi propia sombra. Pero así es cuando alguien anda tenso. La misma sombra de uno lo espanta. Frustración. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Frustración. Esto ya es una cosa más seria. Cuando alguien se siente frustrado en todas sus empresas, todo lo que emprende es frustración. ¿Por qué es frustración? Porque el estrés nos ha llevado paso a paso hasta este lugar. ¿Entiende? ¿Qué tenemos que hacer? Meter rodilla. Meter rodilla. Orar a Dios. Orar a Dios. ¿Sabe? Cuando usted comienza a orar a Dios y que se mete bien metido con Dios, Dios lo va a buscar. Porque la Biblia dice que Dios busca a los adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y si usted es un adorador genuino, Dios lo va a buscar para que su adoración se escuche. Es algo bonito, hermano. Pero si nosotros estamos frustrados, todo se nos va a frustrar. Vamos a emprender un negocio, ¡pum! Se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque por todas estas cosas que acabamos de pasar, hermano, no tenemos la seguridad de llevar adelante un negocio. Si viene una enfermedad, nosotros decimos, esto me mató. Y yo le voy a decir algo, no crea usted que yo le estoy predicando esto porque yo soy un superhombre, no. Hubo un tiempo cuando yo perdí el movimiento de esta pierna. Yo no podía caminar. Me movía con una ladera, hermano, y con mi pie completamente en rastra. Me acabé 2 pares de chanclas en un mes que estuve así. 2 meses, perdón, que estuve así. Pero ¿sabe una cosa? Yo me despertaba en la mañana y miraba la aurora del día. Y no decía, pero pensaba, un día más inútil. La frustración que yo tenía me hacía ver los días inútiles. Cuando era un día más de oportunidad que Dios me estaba dando. Cuando era un día más de bendición que Dios me estaba dando. Pero cuando el hombre está frustrado, que hay frustración en su vida, nada le parece bien. Nada. ¿Entiende? Aleluya. Esto ya es lo máximo. Impotencia. Cuando nosotros pasamos por todo este proceso, nos hallamos impotentes para salir adelante. Nos hallamos impotentes para todas estas cosas.
¿entiende? Para salir adelante. Yo no puedo hacer esto porque mi enfermedad, mi estrés no me lo permite. Yo no puedo hacer esta otra cosa porque esto o aquello. Hermanos, la impotencia que esta cosa, que no es, supuestamente no es enfermedad, produce, es algo tremendo. Por eso, hermano, yo dije, pues esto sí es de Dios. Sí es de Dios porque, ¿sabe qué? E ignoramos muchas veces estas cosas. Tal vez algunos no la ignoren, pero hay gente que la ignora. Y fíjese por último, vamos a lo penúltimo, dice, enfermedad. Entonces sí viene la enfermedad. Cuando pasamos por ese proceso, entonces viene la enfermedad. ¿Y sabe? No importa qué enfermedad venga a nuestras vidas, ¿entiende? Solo por mencionar unas. La diabetes. Eso viene por preocupaciones. Y eso trae una preocupación. Todo esto trae preocupación al hombre, a la mujer. Puede venirle una diabetes. Puede venirle un cáncer. Por nombrar enfermedades. Algunas enfermedades. El dolor de cabeza, hermano, muchas veces hace que, o parece que la cabeza va a estallar. ¿Entiende? Que la cabeza va a estallarnos. Pero quiero decirle una cosa. Sin la voluntad de Dios, no pasa nada. Amén. Si Dios no va a permitir que el diablo te destruya, no lo va a permitir. Pero métete esto en la cabeza y en el corazón. El diablo quiere arrancarnos el cuello. El diablo nos quiere arrancar el cuello a como dé lugar, porque sabe que le queda poco tiempo. Y ese poco tiempo, en ese poco tiempo, él quiere arrastrar la más gente que se pueda. Y por último, la muerte. El estrés ha llevado a mucha gente a la muerte. Algunos salen por la puerta falsa, se pegan un tiro, se ahorcan, se le atraviesan al tren o cualquier otra cosa, pero el diablo los lleva a la muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Pero yo les tengo una nueva. Tenemos una cura para todo esto. Abra su Biblia en el profeta Jeremías, capítulo 40. El 11, mire lo que dice. Como pastor te apacenta, dice, como pastor apacenta su rebaño, y en sus brazos lleva a los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Habla de un rebaño. Usted y yo somos el rebaño del Señor. En el 41 días, hermano. A ver, léamelo, vamos a trompetar. En el 11, en el 41 días. Ahí mismo plantito, ahí está plantito. Isaías, hermano. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te esforzaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está el remedio, ahí está la solución. ¿Entiende? Para todos estos males que el diablo viene a traernos. Yo quiero decirle que nadie estamos exentos de padecer estos males. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque somos carne, porque somos débiles. Pero quiero decirle que todas estas cosas son tremendas, enormes. Pero más grande es Jesucristo, quien dio la vida en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día para sanarnos, para liberarnos, para darnos vida, hermanos.
Aleluya. Esa es la condición, esa es la salvación que nosotros tenemos. ¿Entiende? Cristo murió para darnos vida. Y la Biblia dice, aleluya, en Isaías 53, hermano, que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está, aleluya, la solución a las necesidades, hermano. Si alguien tiene algún padecimiento de estos, yo le pido, no se vaya con él. No se vaya con él. Aquí está el Señor para sanar, para liberar, para dejarlo libre. Aleluya. Aquí está el Señor. Él dijo bien claro, aleluya, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está aquí, el fin del mundo no ha llegado. Jesús no se ha levantado por llevar a su pueblo. Jesús está aquí todavía. Póngase de pie en esta tarde, esta noche. Aleluya.